nada, ¿no? Como si valiera 5 para la gente. Sí. Vamos a estrenar desde hoy una sección aquí en Voz Populi. ¿A qué le debemos dar importancia de verdad? Es que a veces se nos quedan unos problemas en el tintero que atañen a tanta gente y se nos pasan por las piernas y se nos quedan ahí y nadie los resuelve. ¿A qué le debemos dar más importancia, Pedro? Jorge, mire, yo no pierdo en el horizonte que estamos a 18 días de las elecciones regionales y a veces algunas instituciones toman decisiones que no le damos la importancia suficiente. El Consejo Nacional Electoral sigue operando. El día de hoy le quitó la posibilidad de ser gobernador a Mauricio Jaramillo en el Tolima, el hermano del actual ministro de Salud. El señor Tulio Gómez, candidato a la gobernación del Valle, también tiene enredos de toda suerte, porque en todas las instancias donde se ha metido le han negado esa posibilidad de ser candidato a la gobernación del Valle. Y lo mismo el doctor Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, ex senador y actualmente con intenciones de ser gobernador de Santander. Debemos darle la importancia necesaria a una institución como el Consejo Nacional Electoral, porque o si no, más adelante, cuando estos señores puedan ser elegidos, pero no tenían la posibilidad de serlo, la legitimidad, vamos a meternos en un enredo mayor, Jorge Alfredo. ¿A qué le debemos dar más importancia, don Álvaro Forero? Pues generalmente es mejor mirar el por qué que el qué. En el caso de Gaza y el Medio Oriente, pues el qué es dramático, tristísimo, pero pues enfocarse solo en él puede equivaler a llorar sobre la leche derramada. El por qué eso pasa puede ser más importante. Y empiezan a aparecer explicaciones de fondo. Yuval Harari, el historiador, que yo diría que es uno de los mejores pensadores del mundo hoy, escribe hoy en el Washington Post una editorial muy importante diciendo que el horror de Hamás es el costo del populismo. Se refiere al populismo del primer ministro Netanyahu. Sí. Dice Harari que en lugar de enfocarse en las soluciones se ha dedicado a acaparar poder y a crearle a los israelitas la falsa sensación con populismo de que eran todopoderosos y que no tenían verdaderas amenazas. Ahí está el costo de no decir la verdad, sino dedicarse a hacer populismo. Hola, don Álvaro, pero una verdad es que jamás atacó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero a lo que se refiere Harari es que Israel creó una sensación de falsa seguridad. Claro. De que eso motivó al ataque. Era demasiado fuertes. Y lo otro que se considera que, no lo dice Harari ahí, pero que se piensa puede haber motivado el ataque de Hamás, es que consideraba que Netanyahu estaba en un momento de mucha debilidad política, tenía grandes manifestaciones internas por un tema de limitar el poder de la justicia, entonces estaba en un momento de debilidad política por una parte, y segundo, a pesar de que tiene un juicio de corrupción muy grande, había regresado al poder aliado de los sectores más extremistas, los sionistas religiosos, que algunos gritan muerte a los árabes. Y eso hace o impide, como decía ahora Javier Hernández en Blog Deportivo, que por ejemplo el gobierno colombiano, después de ver la muerte de esta niña colombiana, por ejemplo, no condene el actuar de Hamás, por ejemplo, como Estado colombiano, no como pensamiento político. Pues, Jorge, lo que he venido diciendo estos días es que eso es un drama dolorosísimo, pero hay que tener cuidado en enfocarse solamente en condenar unas muertes, porque lo que vamos a ver durante las próximas semanas es lo que ha pasado siempre en el Medio Oriente. Son muchos más las muertes de palestinos, y los niños y mujeres y hombres que están muriendo en Palestina no son de la organización terrorista. Claro. Entonces, claro que hay que condenarlos todos. Es que pero hay que tener cuidado. Hamás no es Palestina, ni Palestina es Hamás. Es como si alguien dijera que es que las FARC es Colombia. Claro. Y los muertos tampoco son Hamás. Pero uno sí condena donde en este momento se vive tanta angustia, por ejemplo, de familias colombianas con un ataque terrorista de una gente que está en un concierto, le llegan unos paracaidistas y entran disparando y esta niña colombiana muere. Una pues cosa como terrible, Estado colombiano no puede condenar eso. Diferente a la situación política del otro, ¿no? Algo terrible. Lo que pasa es que Petro se ha enfocado
en la causa de fondo. Lo que dice es, esto fue terrible, Sí. pero en el fondo es consecuencia de una situación mucho peor. Profunda de Israel. Tiene ocupado un territorio en condiciones terribles, algunas personas serias, como Ben Amik, el exministro que asesoró a Colombia en el proceso de paz, dice que ya hay un apartheid en esa zona y que la negación de los sectores extremistas de Israel a una negociación va a llevar a más sangre, y en el fondo es la verdadera causa de esto. Lo que permite que Hamás exista, tenga apoyo y cometa todas estas brutalidades es que del otro lado hay unos extremistas que también generan odio y rabia en el pueblo palestino. Ay, los extremos, don Jorge. Álvaro. Sí, Pablo. Sí, Pedro. Solamente para contextualizar, es tan fuerte la causa de Israel, Jorge Alfredo, que el día de hoy el líder opositor a Netanyahu decidió hacer un gobierno de unidad nacional de emergencia para enfrentar todos unidos a Hamás. Entonces hay unas causas por encima de todas las interpretaciones políticas. Netanyahu tenía dividido el país y por la acción de Hamás terrorista terminaron uniéndose oposición y Netanyahu en este momento al interior de Israel, Jorge Alfredo. Ahí está. ¿A qué le debemos dar más importancia, Silvia Patiño? A esta cifra, Jorge Alfredo. El 66% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental. Upa. Esto es según señora. una encuesta del Ministerio de Salud. Y le digo que a este tema hay que darle importancia porque muchas veces los colombianos o los ciudadanos no entendemos la importancia de la salud mental y creemos que quien va al psicólogo o quien va al psiquiatra está loco, tiene problemas, o asociamos, por ejemplo, la medicina, Camilo, está enfermo. Exactamente, está enfermo, o hay muchos tabús alrededor de quienes tal vez toman alguna medicina para la depresión, para la ansiedad y bueno, para tantas patologías, O que el que va al psiquiatra o al psicólogo está loco. Exactamente. No es eso, señor. Exactamente. O puede Mire, que sí. Sí. Hay una minoría que tiene una enfermedad mental. Pero usted se acuerda... Pero hay otro gran porcentaje que, como yo, que vamos al psicólogo, al psiquiatra, porque necesitamos hablar de nuestros problemas, votar. Pero usted sacar de adentro. como médico, Camilo, es una enfermedad y es muy grave, y después de pandemia, y nos lo ha dicho la doctora Fernanda en los informes de Noticias Caracol, la afectación en las enfermedades mentales. Sí, total. Ha aumentado. Y es serio, muy serio, como dice Silvia. Muy serio. Y hay muy un aspecto serio. que preocupa un montón, y es que, por ejemplo, fíjese que el 70.9% de las personas que encuestaron dice que casi nunca les preguntan por salud mental cuando acuden a los servicios de medicina. Yo diría que más, se quedaron cortos ahí. Exactamente. Entonces, a este tema sí que hay que darle importancia. A los niños, Jorge Alfredo, ¿cuántos niños con depresión? ¿Cuántos adolescentes. niños y adolescentes que sufren porque les hacen bullying en el colegio, por el matoneo, o porque por las mismas redes sociales la gente se empieza a hacer una idea? Sí. Hacer una idea sobre, también muchos humoristas. Muchos humoristas pero disfrazan a través del humor su depresión. Claro, pero entonces fíjese que el caso de los jóvenes y de los niños y el caso de las redes sociales es un caso tremendamente complicado, porque incluso en adultos usted ve las redes sociales y cree que la gente tiene una vida perfecta, o le muestran unas imágenes de personas que tienen que estar completamente flacas y espectaculares y que siempre se ven bien, y estereotipos, y eso empieza a generar ansiedades, empieza a generar muchos problemas de salud mental. Así que, Jorge, a ese tema de la salud mental hay que darle importancia. Sí que hay que darle importancia. El Día de la Salud Mental esta semana de la salud mental, es un tema muy delicado. Traigo a colación a la doctora Fernanda, que siempre ha estado preocupada por el tema, vive haciendo informes en Noticias Caracol. Pues sí, esos son temas que le debemos dar importancia y que a veces se nos quedan entre el tintero. ¿Por qué? Es como si no nos importara. Nueva sección aquí en Voz Populi, de reflexión, de opinión y, por supuesto, de humor, para reflexionar en este miércoles de Voz Populi.